Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Qué gusto me da saber que en esta hora temprana hay mucha gente acompañándonos desde sus casas. Muchos ponen el despertador antes de las 6. Otros programan sus televisores para que automáticamente se enciendan en el momento cuando el programa comienza. Y a quienes no les gusta madrugar, lo ven en la computadora bajando el programa con la clave que aparece en pantalla. Gracias a Dios, porque ya estamos en el tiempo del fin, cuando la ciencia y las comunicaciones se han multiplicado, tal como lo anunció el profeta Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Los invito a orar. Gracias, Señor, porque tu profecía se ha cumplido. La ciencia se ha multiplicado para bien o para mal. Y podemos, Señor, tener medios de comunicación que antes ni siquiera se soñaban. Te pedimos que nos ayudes a aprovecharlos para difundir tu evangelio. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando los mensajes de los 3 ángeles, registrados en Apocalipsis 14. Te recomiendo que leas con oración varias veces el capítulo para que puedas comprender mejor los estudios que estaremos exponiendo. Leamos el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, convocó a los discípulos en el monte de los Olivos. Ya se les había aparecido varias veces, pero ahora los reunió para despedirse de ellos. Leamos en San Lucas 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos, ya no estaba Judas con ellos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El trauma del Calvario había sido muy duro para ellos. La espantosa muerte de Jesús destrozó sus esperanzas de un reino donde veían a Jesús como el rey y ellos se veían como sus colaboradores. Para los discípulos parecía que todo había terminado. Todo había sido como una pesadilla, pero Jesús los reunió para comenzar de nuevo. Versículos 18 al 20. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis 14, 6 y 7 es paralelo o casi igual a San Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús comisionó a los discípulos a llevar el evangelio a todo el mundo, bautizando a quienes lo aceptaran y convirtiéndolos en discípulos.
Un discípulo es quien aprende del maestro para compartir lo que ha aprendido. Es alguien dispuesto a seguir al maestro para ser como él. Por eso Jesús dijo, enséñenles todas las cosas que os he mandado, y garantizó el éxito de la misión con su presencia. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El pasaje de Apocalipsis 14, 6 y 7 es muy parecido al que acabamos de comentar. La diferencia es que en la amonestación final al mundo que ya está en proceso de juicio y muy pronto afrontará el juicio final, los teólogos dicen que es el mensaje escatológico. Es la última etapa de la predicación del Evangelio. El enemigo ha fraccionado al cristianismo para crear confusión y desalentar a quienes buscan la verdad. Podemos decir que hay muchos evangelios y todos pretenden ser el verdadero evangelio, pero en medio de esa confusión está el evangelio eterno, el que fue, el que es y será para siempre el mismo. El evangelio es Jesús, quien murió para expiar nuestros pecados. Resucitó para convertirse en nuestro abogado y mediador ante el juez supremo, es decir, ante Dios Padre, y vendrá para terminar de una vez por todas con el imperio del pecado y de la muerte. En el Antiguo Testamento, Jesús estaba simbolizado por los corderos sacrificados en el santuario. Aquellos animales inocentes morían cargando los pecados confesados sobre sus cabezas. Por eso, cuando San Juan el Bautista vio a Jesús, dice en San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos otra vez Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio eterno se distingue de los evangelios espurios en que teme a Dios. Temer a Dios es reverenciarlo y respetarlo. También es obedecerlo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Evangelio eterno glorifica a Dios. Glorificar a Dios es mucho más que expresar palabras de alabanza. Es expresar nuestro amor a Dios, guardando sus mandamientos. Jesús lo dijo en San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los evangelios falsos sustituyen los mandamientos de Dios por ordenanzas y reglamentos humanos. Y por eso llevan a la gente a una adoración vana. Jesús lo advirtió en San Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una honra a Dios basada en doctrinas y mandamientos de hombres deshonra a Dios. Y Jesús dice que es vana. Una semilla vana puede tener la forma, el color y el tamaño de las semillas fértiles. La diferencia es que está muerta y si la sembramos no germina. El Evangelio eterno es una invitación a obedecer a Dios viviendo conforme a su voluntad expresada en sus mandamientos. Pues cuando venga el juicio final, muchos cristianos serán dejados fuera del reino de Dios,
porque no hicieron la voluntad de Dios. Jesús dijo en San Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el Salmo 48 dice que la voluntad de Dios se resume en su ley. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso, mi amigo, mi hermano y hermana, toma en serio la palabra de Dios y especialmente sus mandamientos, pues la gran diferencia entre los evangelios de factura humana con el evangelio eterno es la disposición a obedecer a Dios como demostración de respeto y reverencia. Oremos. Señor, hay muchísima confusión en el mundo religioso. Miles de evangelios falsos se predican por todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a pegarnos a las enseñanzas de tu palabra para no caer en el engaño. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana quisiera compartir principalmente con los jóvenes y jóvenes adultos que están iniciando su actividad profesional o técnica en el mundo del trabajo y en el mundo de las relaciones. Quisiera compartir con ellos, con todos, claro, con 5 consejos que son claves de tomarlos en cuenta para tener éxito en la vida. El primero, todos somos importantes. Un joven cuenta una anécdota que le sucedió cuando estaba en el último año de su carrera. En un examen, el maestro puso 6 preguntas que normalmente ponía 5. 5 relacionadas al tema que habían visto la clase anterior y una sexta que se salía del contexto.
La sexta era, ¿cuál es el nombre de la persona que hace el aseo en nuestra escuela? Casi al terminar el tiempo del examen, un alumno pregunta y dice, maestro, ¿esa pregunta la va a tomar usted en cuenta como calificación? Claro que la voy a tomar en cuenta, porque quiero hacerles notar algo muy importante. Normalmente tenemos la tendencia de aprendernos los nombres del director, de los maestros, pero olvidamos aquellas personas que, siendo personas, tienen un trabajo sencillo y humilde y no les damos importancia. Recuerden, todos somos importantes. Otro consejo, el segundo, no esperes a cambio, cuando hagas un favor, algo, porque de todos modos vas a tener una recompensa. Hace tiempo, cuando yo me iniciaba como contratista construyendo casas, llegó a mi oficina un señor, un joven señor, queriendo comprarme una casa. Cuando yo le dije los precios, entonces dijo, yo no puedo porque no me va a alcanzar esa cantidad para hacer mi casa. Y me lanza una pregunta y me dice, ¿usted me podría ayudar para hacer mi casa? Yo le compro el terreno a usted y ayúdeme y voy a hacerla con su dirección. Yo lo acepté de muy buena gana y empezamos a trabajar. Construimos la casa, se terminó y justamente le alcanzó el dinero que él tenía para la compra de materiales y prácticamente le salió al costo. Resulta que después de los 3 meses que se hizo la casa, me llega a mí un contrato para hacer muchas casas. Entonces yo necesitaba de una persona que conociera de construcción, que fuera honesta, honrada y competente para que me pudiera llevar la construcción de esas casas. Y se me vino a la mente a este joven que habíamos hecho su casa. Él tenía que regresar a trabajar fuera de la ciudad y se alejaba por 3 meses o 4 meses de su casa. Yo pensé, él aprendió cuando estábamos haciendo la casa, él me podría ayudar. Hablo con ellos, porque hablé con su esposa y con él, y les gustó la idea de que se quedaran y que esa vez ya no se iba a ir al norte. Resulta que trabajó conmigo muchos años, una persona honesta, muy capaz, y que realmente yo meditando después me di cuenta que yo lo hice sin tener la menor idea de que este hombre me iba a ayudar después a un proyecto grande. Así que no esperes de inmediato una recompensa cuando tienes que hacer un favor. Otro consejo, jamás juzgues a alguien por su apariencia. Sé sensato, sé cuidadoso. Cuando era chico, mi padre me platicó una anécdota que en esa ciudad había pasado y era interesante. Resulta que un campesino llegó a una agencia de viajes para comprar una camioneta. Empezó a verla de un lado, empezó a verla del otro lado y nadie se acercaba. Seguramente se asomó el agente de ventas y lo vio vestido como campesino. Dice, no hombre, nomás viene a hacerme perder el tiempo, y lo ignoró. Después de varios tiempos que no venía nadie, él dijo, bueno, pues esta gente no tiene interés en venderme, así que me voy. Dice, al cabo aquí a 2 cuadras está la competencia y a ver si ellos sí me pueden atender. Llega este señor y empieza a ver las camionetas. Y de repente el vendedor, un buen vendedor, se le acerca y dice, señor, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Pues mire, ando buscando una camioneta, ¿me podría usted explicar los detalles de la camioneta y decirme el precio? Con todo gusto. Y mire, ya le empezó a dar los detalles y las características de la camioneta. Y entonces, ¿y cuánto vale? Pues, por decir un precio, 150,000 pesos mexicanos. Entonces, él dice, bueno, mire, señor, ¿me podría usted vender 2? Sí, cómo no, con todo gusto. ¿Cómo va a ser su pago?
pues en efectivo. Se quita su morralito del hombro, van a la oficina, al despacho del vendedor y empieza a sacar todo el montón de billetes para pagar las 2 camionetas al contado. Este hecho fue muy notorio, se corrió de boca en boca, que un campesino compró 2 camionetas de contado y que un vendedor perdió la venta por no tomar o por fijarse en las apariencias. Y realmente nunca formes un concepto de alguien por su apariencia. Te puedes equivocar. El otro consejo, el cuarto consejo es, cuando tienes obstáculos, míralos como una bendición, no como una maldición. Una vez se cuenta que un rey, ya en el tiempo atrás, cuando existían los reyes, quiso ver cómo sus súbditos resolvían un problema que él les iba a plantear. En un camino cerca de su palacio, el rey puso una roca pesada en medio del camino y él se escondió en la maleza para ver cómo iban a reaccionar las personas al encontrarse la roca esta. Venían la gente de su reinado, digamos los funcionarios, ellos miraban la piedra, le daban la vuelta y se seguían. Pero de repente, después de algunas horas, llega un campesino con su carreta, ve la piedra, para su carreta y pesada la piedra, empezó a moverla y logró moverla. Cuando ya la puso a la orilla del camino, se dio cuenta que algo negro estaba en el piso. Se acercó y era una cartera y una bolsita con monedas de oro y un letrerito. Esto es para aquella persona que se tomó el tiempo de quitar ese obstáculo en el camino y que piensa por los demás, el rey. Qué interesante. Este señor no esperaba una recompensa, él hizo lo correcto, pero toma en cuenta que los obstáculos son una bendición. Y el último consejo, da todo a quien amas. Una vez a un niño se le dijo, mira, tu hermanita necesita tu sangre. Resulta que tú tuviste la misma enfermedad de tu niña, de tu hermanita, y tú has formado en tu sangre unos anticuerpos que van a ayudar a tu hermanita a sanar. Así que queremos que le des tu sangre. ¿Cómo no? Pensó tantito y dijo, sí le doy. Entonces lo pusieron en una cama a él y a otra cama a su hermanita y empezaron a ver ya la reacción de la muchachita, su cara sonrosada, de un color bonito, y él de repente se pone pálido y le dice, doctor, ¿y yo cuándo empiezo a morir? El doctor se sonríe, hijo, le dice, no te vas a morir. Tú vas a entregarle una sangre, pero no toda. Lo que tú estás haciendo es para que pueda tu hermanita sanarse y tú vas a estar bien. Pero lo interesante en esto es que el niño, no importando en su pensamiento, pensó que se iba a morir, pero no le importó morirse. Él quería a su hermanita y quería que se salvara. Qué interesante. Da todo a quien tú amas. No te olvides. Amigos, los consejos de la gente de experiencia son oro puro. Toma ventaja de ellos y tu camino será mucho más fácil. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima semana y hasta luego. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.